Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Espero no decepcionarlos. Sí, déjenme, yo llego hasta ese lugar, hasta ese punto, con tiempo. Una de las razones que me estimuló a aceptar esta invitación, ¿no?, que es realmente, como se vio, me lleva a una situación tensa, ¿no? Y es difícil para mí. Yo no soy una escritora de ficción, aunque la realidad supera la ficción bastante últimamente. Pero una de las incidentes, digamos, de lo que me sucedió en los últimos tiempos y que me inspiró a aceptar este convite es algo que me dijo mi hijo Ernesto, caminando por las calles de Buenos Aires. Hacía mucho que no estábamos juntos, por bastante tiempo, caminando por la ciudad, y él no es argentino. Entonces veía que la gente me saludaba, gente muy distinta, gente de diferentes edades, hombres, mujeres, gente evidentemente pobre, gente evidentemente rica, y de repente me dijo: mamá, un país donde alguien se hace célebre solamente por pensar es un gran país. Entonces, a ese gran país voy a dirigir estas muy modestas reflexiones que les voy a presentar leídas. Nunca leo, quien me conoce sabe que jamás leo un texto, pero en esta ocasión es importante que lo lea. Se llama Las virtudes de la desobediencia. Entonces, Elizabeth Costello me salva siempre cuando me veo en una situación como esta. Ya lo ha hecho otras veces, eso de venir en mi auxilio desde el cielo de la literatura, donde seguramente se encuentra. La profesora Costello, de mi edad, es el ángel de la guarda femenino que protege a quienes, como yo, no se sienten felices con las formalidades y circunstancias a que debe curvarse quien sobrevive a costas de una profesión letrada. Lo que a mí me gusta y donde me amparo en el célebre personaje que circula por las novelas de Coetzee no es el tema del cual habla, sino el hecho de que habla de algo a lo cual no ha sido convidada a hablar, es decir, su indisciplina, su fineza indómita, su distracción con relación al protocolo académico que al parecer la habría llevado hasta el podio que hoy ocupa. Puede haber sido invitada a hablar, por ejemplo, de la literatura inglesa del siglo XVII y discurre ante el desconcierto y decepción del público y la reprobación de su hijo varón sobre la vida de los animales. Lo de Costello conmigo es prácticamente un estado alternativo de conciencia, una posesión. Me baja un santo, como se dice en el lenguaje del candomblé, y ese santo es Costello, a la hora de tener que hablar en circunstancias como esta. Su política, a mi ver, no es precisamente lo que dice, sino su permanente acto de desobedecer, su distracción de la norma. Esa es mi lectura del divino personaje. Y esa es mi lectura de lo más humano de lo humano. Examinar los chips que nos programan y elegir cuál apagamos, a cuál le damos baja, qué mandato extirpamos de nuestra Matrix. A mis estudiantes de antropología les he preguntado muchas y muchas veces a lo largo de muchos años ¿por qué en la disciplina estudiamos cómo la cultura nos hace ser de determinada manera, nos formatea, en lugar de estudiar cómo, a pesar de la cultura a la cual supuestamente pertenecemos, cada uno de nosotros puede ser único, irrepetible y diferente? La estrella guía de la humanidad es precisamente su capacidad de desvío, su capacidad a la cual le debemos nada menos que la historia. Entonces, organicé mi exposición en
7 subtítulos y un epílogo a los que llamo a cada uno de una desobediencia. Primera desobediencia. Es por eso que ando diciendo, entre otras cosas, que una politicidad femenina, por una serie de razones, no puede ser principista, sino pragmática y capaz de improvisar, dirigida a la vida aquí y ahora, a su continuidad y a su esplendor, a pesar de todo, o como decimos, contra viento y marea. Por lo tanto, y para esto, siempre alimentada por lo que he llamado de una ética de la insatisfacción, bastidor de toda buena política, pulsión opuesta a la de una ética de la conformidad. Una ética para la cual es más importante ser bueno que actuar bien. Se torna necesario en ese camino ser pluralista antes de ser feminista. Tener un mundo radicalmente plural como meta histórica. Meta que no puede ser alcanzada ni por el patriarcado, ni por el proyecto histórico de las cosas, que es de la acumulación capitalista, siempre en tensión con el proyecto histórico de los vínculos, del arraigo comunal. Tampoco podrán validarse ahí, en la meta de un mundo en plural, radicalmente plural, los monoteísmos dogmáticos, ninguno de ellos. Porque para el patriarcado, el capital y los monoteísmos fundamentalistas hay una única verdad, una única forma del bien, un único Dios, una única forma de futuro, una única justicia. Son, de esa forma, monopólicos, regidos por una lógica exclusiva y excluyente. Nuestra lógica, la lógica que permitió sobrevivir a tantos siglos de masacre en nuestro continente, no es una lógica monológica, monopólica, regida por la neurosis de coherencia y del control, la neurosis monoteísta y blanca de los europeos. Nuestra lógica es trágica, en el sentido de que puede convivir con la inconsistencia, con verdades incompatibles, con la ecuación A y no A, opuestos y verdaderos ambos y al mismo tiempo. Y por lo tanto, siempre, siempre dotada de la intensidad vital de la desobediencia. Una lógica consistente para conservar la vida y garantizarle continuidad y mayor bienestar para más gentes, para mantener el horizonte abierto de la historia sin destino prefijado, para mantener el tiempo en movimiento. Segunda desobediencia. Me remite a Europa, el continente de la neurosis monoteísta, como venía diciendo, como lo llamo también en mi libro Santos y Daimones, que no tiene traducción al castellano. El continente de la neurosis de control y del juicio moral sobre el mundo. Y así llego a la otra evocación inevitable al preparar esta incómoda conferencia, es el malestar que me causó 36 años atrás el discurso de García Márquez al recibir el Premio Nobel en 1982 y que se llamó su discurso La soledad de América Latina. El recuerdo de ese vago e incomprensible malestar me acompaña desde entonces y solo ahora encuentro el espacio para hablar del mismo ante una audiencia. En aquel tiempo la palabra eurocentrismo ni rondaba mi cabeza, inclusive porque en esos años yo misma vivía en Europa. Veamos. García Márquez me parecía decir que América Latina estaba sola porque Europa no la miraba, no la veía, no registraba su existencia y no la comprendía. Definitivamente me desagradaba, como me sigue desagradando hasta hoy que el subtexto de su discurso indicaba claramente la convicción del autor de que solo en el ojo de Europa era posible que nuestro continente alcanzara su existencia plena. ¿Será que un ser para otro es nuestro destino? Sería problemático porque para ser para el otro eficazmente es necesario que de ese otro aprendiéramos a ser. Con los años y con los vocabularios a que fui teniendo acceso, ese malestar se fue transformando en conciencia. Una conciencia que me permite hoy hablarles como gente del libro que son de nuestro tema, la circulación de la palabra y la forma de la palabra. Como afirmé hace unos 20 días en el Museo Pompidou de París,
en una reunión con directores de museos de Europa, en la que se me propuso responder a una pregunta importante, inteligente y muy poco habitual. ¿Cómo incide en Europa el eurocentrismo? Difícil para mí, nunca me lo habían preguntado, porque toda mi vida me pasé explicándole a mis estudiantes cómo incide en ellos el problema del eurocentrismo. Ahora me preguntan, ¿cómo incide en Europa el eurocentrismo? Y respondí que es Europa la que está sola. Se mira en el espejo narcísico de sus museos, pero carece del verdadero espejo, el que puede ejercer resistencia y mostrarle sus defectos, pues esos objetos no pueden devolverle la mirada. Europa carece de ese potente utensilio femenino que es el espejito de la reina mala de los cuentos. No ve su defecto en el reflejo que podrían brindarle los ojos de los otros, porque al otro lo tiene solamente atesorado en la vitrina de su poder colonial. La visita al Museo Chirac en el quai de Branly me confirmó esa impresión, pues no vi otra cosa allí que belleza encarcelada, objetos retirados de su destino propio, de su lecho histórico, del paisaje en el que vivían arraigados. Desde allí hubieran podido seguir su camino e irradiar su influencia, y lo mismo pasa con los libros. Nosotros, según García Márquez, necesitamos vernos en el ojo de Europa, en los libros de Europa, para no estar solos. Sin embargo, no registra que Europa siquiera percibe su soledad que la ha ido llevando lentamente hacia una decadencia de su imaginación creadora, la que en otro tiempo nos deslumbró y también a un tedio insoportable. Tercera desobediencia. Desesperaba a mis maestras de élite en el Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández de mi infancia, cuando nunca jamás desde los 6 años, en hipótesis alguna, acepté escribir mis redacciones en el modo del tú y del haces en lugar de la haces. Así como continúo hasta hoy con la ardua tarea de modificar el corrector de lengua, me atraso en lo que escribo para modificarlo, todo el tiempo, a cada línea, para poner un acento en la I de decime, en la I de venite, en la E y en la A de si querés pasa por mi casa. A contracorriente de la conformidad en desobediencia. Más tarde aparecería mi amado Arguedas con su lengua quechua en español, con sus inflexiones del quechua en la lengua sobreimpuesta, su verdadero secuestro del castellano para decir lo que deseaba y era necesario decir, que era el indio quien llevaba la bandera de la historia y de la soberanía en nuestro continente. Así como Polanyi ha hablado de la economía arraigada, destruida por el capitalismo, necesitamos hablar de un arraigo de la palabra, de su camino reexistente a pesar de las instituciones y en los gestos verbales de la gente. Cuarta desobediencia. El 7 de agosto de 2018 a las 19:12, Juan Pérez, nombre ficticio, de la muy prestigiosa editorial española La Eterna, nombre ficticio, escribió: Estimada señora Segato, mi nombre es Juan Pérez y soy el editor general de Ediciones La Eterna. Solo quería ponerme en contacto con usted para invitarla cordialmente a incorporarse de alguna forma a nuestro fondo editorial. Su trabajo crítico me parece una joya intelectual que debería ser conocido y leído en todo el mundo. En España, por ejemplo, no llega con facilidad. Por supuesto, sé que espacios editoriales para publicar no le faltan, muy concretamente Prometeo, con quien trabaja de forma continuada. Aún conociendo esa situación, me permito invitarla desde la admiración por su trabajo. Un cordial saludo, Juan Pérez, editor senior, Madrid, España. Rita Segato escribió el viernes 10 de agosto de 2018 a las 3:13 para Juan, de Ediciones La Eterna. Estimado Juan, le agradezco mucho los términos de su mensaje. Es estimulante saber que el esfuerzo de uno es apreciado, y sobre todo por un editor de una editorial tan prestigiosa.
Pero creo que me va a entender si le digo que, como sabe, escribo desde la perspectiva de la colonialidad del poder y también del saber. Mi perspectiva es crítica con relación al eurocentrismo, que no es otra cosa que un racismo aplicado a los saberes y productos de quienes habitamos y trabajamos en estas costas, en este lado de acá del mar, en un paisaje marcado y demarcado por el proceso colonial que perdura hasta el presente. Entonces, yo tengo un editor, que es el primero que me tendió la mano en 2003 cuando deseaba retornar a mi país y nadie me conocía en Argentina. Lo estimo y me ha ayudado en una serie de situaciones de vida que fueron difíciles. Publico con él en español, de la misma manera que publicaría con ustedes. Sin embargo, por el hecho de que La Eterna queda del lado de allá del mar, la distribución es más fácil en todo el universo de los lectores de lengua española. Y aunque mucho me alegró su mensaje, no me es posible concordar con eso, curvarme a eso, reconciliarme con eso. Se puede entender, ¿verdad? Soy terca como una mula, lo sé, pero es que me duele saber que un editor de América Latina no tiene las mismas facilidades para circular que una editorial española. En fin, sea cual sea le mando un abrazo y mi sincero agradecimiento por el aprecio hacia mi obra. De Juan Pérez, Ediciones La Eterna, el viernes 13 de agosto de 2018, para Rita Segato. Estimada amiga, lo entiendo perfectamente, por supuesto. Debo decir que me reconforta encontrar una intelectual que es consecuente con su discurso. Eso no siempre pasa. Juan Pérez, editor senior, Madrid. Cito ese intercambio con el editor senior de una muy apreciada y por demás respetable editorial peninsular por su gran elegancia y el respeto mutuo, personal, que se revela entre el corresponsal que representa el interés de la empresa y yo como su interlocutora. Se trata de una entre diversas invitaciones a publicar en editoriales globales que he recibido, todas declinadas por las razones que le expongo a Juan Pérez. Básicamente, como me decía en estos días mi querida amiga Claudia Schwartz, que se crió entre los anaqueles de Fausto y ahora edita poesía con gran dificultad en Leviatán, ¿por qué no puedo conseguir un libro de Chile? ¿Por qué no puedo conseguir un libro de Uruguay, que está acá al lado? ¿Por qué no puedo acceder a autores de esos países desde Argentina, sino a través de España? La verdad es que la dictadura persiguió a grandes libreros argentinos y destruyó el gran parque editorial que teníamos por medio de la persecución política. Y Menem terminó el trabajo por la total desprotección en que dejó a la industria editorial argentina. Que gozaba de gran prestigio en el mundo de habla castellana por su incontestable calidad. Honorables empresarios libreros persistieron y surgieron para intentar resucitar lo perdido. Otros murieron de tristeza, como el padre de Claudia, con el cierre final de sus librerías Fausto y de su editorial Siglo XX, en una supuesta democracia que apenas recuperada sucumbió a la colonialidad del poder y del saber. Las editoriales españolas compraron las editoriales de textos y manuales escolares, beneficiándose con el know-how ya existente en el país, y amenazaron así la belleza y el valor del pluralismo de la lengua y los modos de decir del arraigo argentino. Lloro por eso. Era hermosa la Argentina de Fausto, como es insustituible la Argentina del Centro Editor de América Latina. El valor y meta histórica de un mundo en plural quedó así en situación muy frágil, en un proceso no muy diferente a lo que se dio con los sellos globales de grabadoras musicales, que compraron la música del mundo y la ecualizaron en un world music, pasteurizado y rápidamente obsolescente.
Quiero rendir homenaje aquí a los editores que sobrevivieron a aquel tiempo de destrucción y a las que comenzaron después de la ruina. Corregidor, que es de un español, ¿no? Bravo, Corregidor. Que es de un migrante español que no ha desistido, ¿no?, de continuar editando. Coligüe, De la Flor, Biblos, Manantial, Lugar Editorial, Espacio Editorial, Homo Sapiens, Pequeño Editor, que ya fue nombrada aquí, Prometeo, Godot, Leviatán. Y discúlpeme si no he conseguido nombrar todas, o si alguna de las que nombré ya ha perecido. Quiero que se entienda que no se trata del valor del patriotismo, se trata sí del valor del pluralismo. Quinta desobediencia. Nombremos nosotros, demos los nombres. No le pasemos el mensaje a los jóvenes, como hacemos generalmente, de que vienen a la escuela, a la universidad, meramente para aprender. Porque ese aprender se refiere automáticamente a un aprender lo ya pensado. Y por debajo de ese ya pensado, contrabandeamos inevitablemente la idea de lo ya pensado en otro lugar. La faena del intelectual es la producción y donación de nombres. Lo aprendí de mi amado maestro peruano Aníbal Quijano. Autoría viene de autorizar. Son dos términos profundamente emparentados. Pensemos desde acá, no deleguemos a que nos piensen el mundo en que vivimos desde afuera. Nos pasa a nosotros y le pasa a España también. Al igual que nuestro continente se encuentra del lado del consumo y la aplicación de categorías teóricas y no del lado de su formulación. No nos engañemos, le pasa a ese país tan tristemente colonial y criollo como nosotros, que es España, una nación que se conquistó a sí misma y siguió por el lado de acá sin solución de continuidad en el mismo año 1492, que es el año en que España llega a su extremo sur, al borde mediterráneo, y continúa por este lado, ¿no?, sin solución de continuidad. La lengua española es numerosa, pero no es hegemónica. No produce un pensamiento teórico destinado a atravesar la gran frontera global desde el sur hacia el norte. Libros editados acá por grandes conglomerados de editoriales destinados al lucro global no son catapultados a las lenguas en las que las ideas alcanzan circulación e influencia planetaria. La reserva de mercado del norte sobre lo que bien podríamos llamar patentes en el campo de las humanidades es cerrado, inexpugnable. Porque, no nos equivoquemos, es el campo de las humanidades con su usina de palabras, con su poiesis de conceptos, lo que da forma al futuro de la historia. Es por eso que se encuentra en manos de pocos, pocos que no están aquí, que no están entre nosotros esta noche. Y es la llave del camino de las humanidades que cierra la puerta de esa circulación planetaria a los conceptos teóricos acuñados en nuestra lengua, sea de este lado de acá del Atlántico o del otro lado, con soberanía y autonomía desde acá mismo, desde el suelo en que nuestros pies se asientan. Sexta desobediencia. Junto a la valla que se erige para que nuestras palabras no atraviesen, también se levanta un cerco inexpugnable para impedir el atravesamiento del estilo de escribir. La tecnología del libro de la Academia del Norte se nos impone en las universidades. Me refiero al norte cuando hablo de la Academia de las Lenguas Hegemónicas, que son básicamente el inglés y después el francés hoy en día. Se nos impone en las universidades. No nos curvemos a esa tecnología del texto originaria de una época en que la información por su escasez era un problema, y era un problema que las universidades del norte imperial no tenían. Un texto o un libro eran la forma de exhibir el acceso a la información, el poder que significaba acceder a esa información. Hoy la información es un problema también, pero de signo opuesto. Estamos asfixiados en información. Por eso lo que importa es la capacidad de elegir una ruta autoral
en el fardo y entre el fardo informativo que nos aplasta. Lo importante es desarrollar la habilidad de identificar lo que existe a nuestro alrededor sin ser nombrado y no abdicar del ensayo, que es nuestra forma de argumentar. No abandonemos el ensayo, el yo digo. La voz del ensayista es inexorablemente una voz autoral, que no se esconde por detrás de la coartada del fichaje. Tengamos en cuenta que la verdad es un acuerdo entre interlocutores. Los nombres bien encontrados son como pergaminos en botellas arrojadas al mar, que llegan a destino. Puedo afirmar esto que sencillamente me consta. Séptima desobediencia. Construyamos nuestra propia desobediencia. No confundamos, por ejemplo, el ni una menos con el Me Too y no nos enredemos en su tensión con el manifiesto de las intelectuales francesas. Cada movimiento y cada feminismo solo puede ser construido con los elementos de su propia historia. En la disputa entre el feminismo anglo y el francés, yo leo claves de dos historias de la conyugalidad, dos formas de la sexualidad y el amor instaladas por civilizaciones y líricas diferentes, como lo ha hecho ya notar desde hace tiempo Peter Gay. Y también Josefina Pimenta Lobato, una autora brasilera que ha escrito sobre el amor. Están en juego allí dos modelos de amor, el anglosajón y el francés. Nada tienen que ver con nosotros. En lo que al ni una menos respecta, recordemos que existe sí una colonialidad al interior de los movimientos sociales. Esa colonialidad suele traicionarnos y desorientarnos. El Me Too, con su raíz en el feminismo pilgrim norteamericano, se dirige y le hace señas a la paternidad del Estado, a un tercero como árbitro indispensable de las relaciones, a un abogado en la almohada, posiblemente como única herramienta en un mundo de individualismo a ultranza. Mientras el Me Too le habla al Estado, el ni una menos le habla a un nosotras y a un nosotros, le habla a una sociedad. Nuestro feminismo pertenece a un mundo en el que aún en las metrópolis blanqueadas la vincularidad es vital y puede y debe ser conservada por el amparo que nos brinda y la felicidad que nos trae. La vincularidad, no sé si me entendieron la palabra. Un mundo en el que se han preservado jirones de comunidad. Estoy convencida de que no debemos delegar el arbitraje de nuestra vida erótica a un tercero. Todavía creo que la gestión del deseo debe ser posible en nuestro mundo cuerpo a cuerpo, cara a cara, y que debemos luchar por eso, creando las condiciones para que sea posible. Para eso habrá que trabajar arduamente sobre las relaciones de poder en el campo del trabajo y del estudio, en los cuales la jerarquía es decisiva y el patriarcado se manifiesta con más saña, y regenerar las estructuras comunales capaces de vigilar y de cuidar la forma en que llevan la vida las personas. El resto corre por cuenta de desmontar el orden político patriarcal e inaugurar una nueva era de la historia. Vamos claramente hacia allá. Epílogo, la octava. Este se llama la octava. Abajo el mandato de masculinidad. Por el derecho de los pueblos a sus territorios y a su estilo de vida en el arraigo comunal. Sí al aborto legal, seguro y gratuito. Ni una menos. Justicia para Sabina Garnica, niña de 11 años, habitante del barrio Virgen Virgen de Satanudos de La Rioja y entusiasmada militante de la Garganta Poderosa, violada y asesinada el 14 de abril. Ni una trabajadora de prensa menos. Reconocimiento para los bachilleratos populares y por un mundo radicalmente plural.